Hola a todos, bienvenidos. Esta es la clase de clasificación. El problema de clasificación en el contexto del aprendizaje supervisado es muy similar al de regresión, ¿ya? Consiste en asociar una entrada o una variable independiente x a una variable dependiente y, ¿no? Que la vamos a denotar como f de x. Entonces el problema de clasificación es encontrar esta función f. Hasta aquí suena igual que el problema de regresión, ¿cierto? Sin embargo, en el problema de clasificación, la función x es un vector de características, ¿cierto? Que está en Rm, o alternativamente, como vimos al final del capítulo anterior en la parte de regresión no lineal, alternativamente, podemos considerar phi de x, ¿ya? Que nuestra notación dice que está en Rd. Y, recordemos que en el caso de regresión estaba en R. En este caso va a estar en un conjunto de categorías, ¿no? O sea, los valores que puede tomar la variable y pertenece a un conjunto finito de símbolos. Y en general, perdón, no en general, lo usual va a ser considerar que y pertenece a una de dos clases, ¿ya? Que este es el problema de clasificación binario. Pero en el caso general, donde queremos abordar el problema multiclase, hablamos de K categorías, o K clases, ¿no? Entonces el problema de clasificación consiste en encontrar esta función f, tal que yo soy capaz de asociar un input o sus características a una etiqueta que tiene forma de símbolo, ¿cierto? Entonces veamos, primero voy a segmentar la clase en función del apunte. Esto está todo en el apunte también por si lo quieren ver. Entonces, formulación. Y le vamos a llamar a esta parte clasificación lineal. Ya sé que lo único que queremos todos es terminar y olvidarnos del modelo lineal, pero el modelo lineal es la base de todo y clasificación lineal suena medio raro, ¿cierto? Ya vamos a ver qué significa. Clasificación lineal. Entonces, consideremos un conjunto de datos de esta forma. Lo voy a escribir acá, lo voy a dibujar acá. Ya, vamos a considerar que esto es Rm. Por supuesto, en este caso m igual 2, esto es R2. Pero consideremos que solamente de forma gráfica tengo clase C, ¿cómo le puedo llamar? Clase C1 y clase C2. Tengo clase C1 a esto y clase C2. Clase C2. ¿Ya? Entonces yo quiero encontrar una función que tome cada uno de estos puntos y me dé un y igual 1 para los puntos que están acá y un y igual 2 para los puntos que están acá. Vamos a proponer un clasificador lineal que va a tener esta forma. Entonces, nuestro modelo va a ser y de x igual, por supuesto, a traspuesto de x más b. ¿Cierto? Esos son nuestros modelos lineales. Y por otro lado vamos a tener un proceso de asignación, ¿ya? Que si y de x es mayor o igual que 0, entonces nosotros vamos a asignar clase 1. Y si no, o sea, y menor que 0, clase 2, ¿ya? Este va a ser nuestro modelo simple, inicial, primer enfoque a la clasificación. Vamos a generar un modelo de esta forma, un modelo lineal, que va a tomar cada punto y lo va a evaluar en esta función lineal. Entonces, para los puntos x, que esto de positivo, yo voy a decir que son clase 1, y para los puntos que son negativos, voy a decir que es clase 2.
Notemos que este modelo impone o induce en realidad una región de decisión, ¿no? Se llama región de decisión o hiperplano de decisión o superficie de decisión, que está dado por, ¿cómo voy a poner definición acá? Definición, región de decisión. La región de decisión va a ser los X tal que lo X tal que Y de X igual 0. ¿Ya? Y para eso voy a corregir un poquito mi notación y esto voy a decir mayor estricto. Entonces, en realidad lo que yo quiero decir acá es que X tal que X no pertenece a ninguna de las clases o pertenece a ambas clases o en realidad es incierto de qué clase pertenece. ¿Ya? Por eso es la región de decisión. Para un lado me pasa una clase, para otro lado me pasa otra clase. Y esta región de decisión, con verde también, la voy a anotar en el caso lineal. Está acá. Está aquí. No me quedó muy bonita, pero me parece que está un poco mejor. A ver si la puedo arreglar así. Ahí está un poco mejor. Y tanto, ya. Pero se entiende. Entonces, por supuesto que esta región de decisión, en el caso lineal, ¿cómo le puedo llamar? Región de decisión R. Por supuesto que la dimensión, en este caso, la dimensión de la región de decisión va a ser m-1. ¿Ya? En este caso estoy en m igual R2, ¿cierto? Y la región de decisión tiene una dimensión menos, porque es imponer esto igual 0, ¿cierto? Esto que está acá, induce un subespacio de dimensión menor, una dimensión menor. Entonces esto está en una dimensión menos, ¿no? La región de decisión. Y entonces lo que podemos entender es que, por supuesto, como estamos en m igual 2, entonces este plano y de x igual a x a traspuesto a x más b, lo que hace es construir una función lineal sobre esto que está acá, ¿cierto? Entonces es un plano que toma esto como input y cruza el plano entre la clase 1 y la clase 2 en el lugar donde está la línea verde. Y donde están los puntos azules es positivo, ¿cierto? Por esta condición que puse acá. Y cuando corta la superficie en la línea verde, es difícil esto hacerlo por video, entra hacia el otro lado de la slide y queda por debajo de los puntos rojos, ¿ya? Y por eso es negativo, ¿ya? Entonces no sé si va a funcionar, pero en este lugar tengo un hiperplano que pasa por encima de los puntos, entra así y cruza el plano aquí en este punto verde y en la región roja queda por debajo de... ¿Ya? Entonces por eso lo voy a sacar porque si no, no vamos a entender nada. ¿Ya? Entonces, sigamos. La primera parte de la clase entonces es entender un poco en qué consiste esta región de decisión, ¿ya? En qué consiste analizar un poco. A ver, solamente hablé de la definición del clasificador y cómo es un buen clasificador, ¿cierto? Un buen clasificador es algo que logra esto, que es lineal, ¿cierto? Y que si yo tengo un conjunto de datos, si tengo un conjunto de datos, que lo voy a denominar D igual algo así como xi y y, ¿cierto? Así. Yo por supuesto quiero que al evaluar esos datos el modelo haga precisamente esto, ¿cierto? Que para los datos que son clase 1 esto me quede positivo y para los datos que son clase 2 esto me quede negativo.
Entonces, pero antes de ir a ver cómo ajustar el A y el B para que eso pase, la primera parte de esta clase vamos a ver qué propiedades cumple que esta línea de decisión esté efectivamente aquí y no en otra parte. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a otra slide. Ya, entonces la misma figura que antes, tengo mis dos clases, tengo mi región de decisión, que es un subconjunto de Rm-1 y acá estoy en Rm. Entonces lo primero que tenemos que notar es, supongamos que tenemos dos elementos, x1 y x2, en la región de decisión. Ya, esto lo vamos a llamar R, en la región de decisión. ¿Ya? O sea, están en la línea que separa ambas clases. Si es el caso, entonces sabemos que yx1 igual yx2 igual 0. Entonces, podemos decir que 0 es igual a yx1 menos yx2, además son iguales y da un poco lo mismo. Y eso es igual a, ocupo la definición, voy a escribir aquí la definición de la región de decisión. Estos son los x, tal que y de x igual a x a traspuesto x más b igual 0, para que no se nos olvide. ¿Ya? Lo voy a marcar así. Esto es lo importante. Entonces, esto que está acá me dice que a traspuesto x1 más b menos ax, perdón, ax1 más b menos ax2 menos b es igual a 0. Entonces esto es equivalente a decir que a traspuesto x1 menos x2 igual a 0. Entonces lo que implica esto es que entonces a es ortogonal a cualquier vector contenido en la superficie de decisión, ¿no? Entonces, si este es x1, recuerden que esto es para cualquier par en la región de decisión. Si este es x1 y este es x2, entonces ese vector es ortogonal a A. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que A está así, ¿no? Bueno, ortogonal, ¿no? Entonces voy a limpiar un poquito el dibujo. A entonces está así. A está perpendicular a la región de decisión. Uf, qué difícil. Oh, ahí. Ese es A. Es perpendicular a esto. ¿Ya? ¿Para qué lado está? Yo sé que está para el lado positivo, así que por eso lo dibujé para allá. ¿Ya? Por eso vamos a ver frente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que A, porque por supuesto si yo muevo ahora la región de decisión, como A es perpendicular, A se va a mover solidario a la región de decisión. Entonces A controla la orientación del clasificador. El clasificador es R, ¿cierto? La orientación de la región de decisión del clasificador. Entonces recuerden que esta parte, clasificador. Recuerden que en esta parte, más que estimar los parámetros, eso no lo estamos haciendo todavía, estamos entendiendo qué son los parámetros. Entonces A es la inclinación de esa recta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si mis datos están mal clasificados porque tengo uno que está al lado incorrecto, entonces tengo que girar A y así va a girar la región de decisión. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a escribir acá, es consideremos ahora un vector cualquiera
X, por ejemplo. Perdón, no. Consideremos un vector, hay que hacer otro dibujo para eso. Ya, consideremos la región, voy a escribirla, para limpiar un poco el dibujo, voy a dibujar aquí, este va a ser mi región de decisión, ¿ya? Supongamos que la clase 1 está acá y la clase 2 está acá. Entonces consideremos ahora un X en la región de decisión, ¿ya? Este que está acá, por ejemplo, y calculemos la descomposición de ese X en el vector A, ¿ya? Entonces el vector A, este que está acá, lo voy a escribir aquí. Recuerden que el vector A tiene que ser perpendicular a la región de decisión, entonces ese es A, ¿ya? Y este que está aquí es mi X. Este es mi X, ¿ya? Entonces, 2 que estoy considerando, X está en la región de decisión, y quiero calcular X, no sé, proyectado como la proyección de X en el... perdón, voy a usar la notación que estábamos usando desde antes. Creo que es eso, ¿ya? Quiero evaluar, voy a escribir con otro color, quiero calcular, perdón, la proyección de X en A. Entonces, eso en este caso va a ser, recuerden que esto es perpendicular aquí, va a ser esto. Esto lo voy a escribir con azul para que quede claro. ¿Ya? Entonces, me enredé un poco con el dibujo, pero lo que quiero calcular en el segundo lugar es, para cualquier vector en la región de decisión, quiero calcular su proyección en el vector A. ¿Perfecto? Entonces, tengo A, lo corrí al origen para que se entienda. Tengo X en la región de decisión y proyecto X en la región en A. Entonces, extrapolo A y dibujo la proyección de X en A. Y esta proyección es, perdón, esto tengo que dividirlo por la norma de A, ¿ya? Porque no quiero que la magnitud de A afecte esto. Entonces es X proyectado en el vector unitario que corresponde a A, el vector que tiene la misma dirección, pero no necesariamente magnitud. Entonces, como yo sé que X está en la región de decisión, yo sé que A traspuesto X más B es 0, ¿cierto? Entonces A traspuesto X es igual a menos B. Entonces esto es menos B partido por A. Y observemos que esto es válido para cualquier X en la región de decisión. Entonces si yo tomo este que está acá, este que está acá, este que está acá, este que está acá, cualquiera, todos van a tener la misma proyección sobre el vector A, que es esto, ¿cierto? Esto que está aquí. Entonces esa distancia es igual a menos B partido por norma de A. Entonces, ¿qué significa eso? Que B controla la distancia entre la región de decisión y el origen. Entonces, B, igual como este era un parámetro, este otro parámetro, controla la ubicación del clasificador. ¿Ya? Entonces ahora entendemos qué son los parámetros. Esta es la región de decisión que está definida por I de X igual 0. Y B nos dice cuál es la orientación. Perdón, A nos dice cuál es la orientación y B nos dice cuál es la ubicación. Entonces, como consecuencia de esto, es posible también entender que la cantidad I de X es una medida de distancia o medida con signo
entre un punto y la región de decisión, ¿no? Para eso voy a hacer otra slide. Entonces, hito 3, si quieren, y es distancia con signo entre x en todas partes, ¿eh? Y la región de decisión, o el clasificador, si quieren, ¿eh? Entonces, para eso, tomemos un x cualquiera. ¿Ya? Voy a tomar este x acá. ¿Ya? Tomemos un x cualquiera y descompongámoslo en x igual x perpendicular más, ya les voy a explicar, más r a partido por... Ya. ¿Qué es esto? Este va a ser mi x y esto lo voy a descomponer en su proyección que está en la región de decisión, ¿no? Que es este que está aquí, que voy a llamar, lo voy a llamar x ortogonal. ¿Y por qué lo llamo ortogonal? Porque es ortogonal al vector a. ¿Ya? Recuerden que el vector a está aquí, entonces lo estoy descomponiendo en un vector que está en la región de decisión. ¿Ya? Y además, en realidad no lo voy a llamar ortogonal, disculpen. Lo voy a llamar, creo que tiene más sentido, lo voy a cambiar en el apunte también, tiene más sentido llamarlo XR. Porque no es ortogonal a nada, o sea, es la proyección directamente de X en la región, de decisión, ¿cierto? Entonces lo voy a llamar XR. ¿Ya? X lo voy a componer en XR, que es el elemento de la región de decisión que está más cercano a X, más esto, ¿ya? Que voy a llamar, por supuesto, RA. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué lo llamo así? En primer lugar, aquí tenemos un vector unitario, que es ese que está ahí, ¿cierto? Que es el vector A, pero mirando por otro lado y unitario. Entonces solamente me da la dirección y yo sé que A es perpendicular a la región de decisión, entonces este vector unitario va a estar apuntando directamente desde el punto XR hasta el punto X. Y R va a ser la medida con signo. Entonces, si estoy hacia el lado que apunta A, es una medida de distancia positiva, ¿cierto? Si estoy hacia el lado que apunta A, y si estoy hacia el lado opuesto, va a ser una medida negativa. ¿Ya? Entonces, por supuesto, ahora quiero encontrar cuánto vale R. ¿Ya? Veamos cuánto vale R. Para eso, apliquemos a ambos lados la transformación x igual a x traspuesto más b. ¿Cierto? Entonces, a ambos lados multiplico por a traspuesto y sumo b. A este lado entonces me va a quedar y de x. Y de x, a este lado. Y al otro lado me va a quedar a traspuesto xr más b, perdón, a traspuesto xr más r a traspuesto a partido por suma de a más b. Entonces esto que está aquí, S más este, pertenecen a la región de decisión, por definición. Entonces A traspuesto XR más B es 0. Entonces los puedo eliminar. ¿Ya? Y acá, si ven, tengo A traspuesto A, que es la norma de A al cuadrado, partido por la norma de A. Entonces esto es simplemente la norma de A. Todo eso. Y eso implica que yx
es igual a R partido por norma de A. ¿Ya? Entonces, ¿qué es y de x? Es una medida de distancia de mi punto x a la región de decisión. ¿Ya? Y es directamente proporcional a R. Entonces, si este y es... Perdón, si yo tomo un punto cualquiera y evalúo y de x, si ese y de x es grande, quiere decir que x está lejos de la región de decisión. Si es chico, está cerca. Si es negativo, está al otro lado. Y si es negativo y si es muy negativo, está muy lejos. ¿Ya? ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad entre R y? Bueno, 1 partido por la norma de A, que es básicamente la inclinación de este plano. ¿Ya? Entonces, hemos hablado todo el tiempo de clasificación binaria. Vimos clasificación binaria, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tenemos múltiples clases? Entonces, supongamos que este es nuestro espacio y tenemos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Ya. Entonces, para extender de clasificación binaria a clasificación multiclase, tenemos dos opciones. La primera, en realidad hay varias opciones. Las primeras dos de hecho no funcionan bien, pero igual hay que conocerlas. Clasificación binaria, entonces vamos a clasificación multiclase. Clasificación multiclase. La primera opción es construir K-1, bueno, K clases. Es construir K-1 clasificadores one versus all. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Elijo una clase, voy a elegir la clase blanca y voy a hacer la clase blanca versus todos y voy a obtener ese clasificador. La clase roja versus todos, la clase azul versus todos, la clase verde versus todos, algo de ese tipo. Ya, entonces, el problema de eso es, bueno, aquí tal como lo dibujé, esta es de la clase verde versus todos, esta es la clase azul versus todos, esta es la clase roja versus todos, esta es la clase blanca versus todos. Tengo una región, que es esta, que no sé a quién corresponde, ¿no? Entonces, tiene zonas indeterminadas. En este caso ocupé K clasificadores, ¿cierto? Pero uno puede ocupar K-1, dejar una clase sola y decir, bueno, donde no soy nadie, en verdad soy verde. Por eso dije K-1 clasificadores al comienzo. Voy a limpiar un poco el dibujo. Ojalá alcance, sí. Ya. Otra opción es construir K por K-1 medios clasificador. ¿Y de dónde sale este número? De hacer clasificadores, y esto es 1 versus 1. ¿Ya? Es porque tomo cada pareja, ¿ya? Por ejemplo, el clasificador blanco-azul es ese, es el clasificador azul-rojo es ese, el clasificador verde-rojo es ese, el clasificador verde-azul es ese, y el clasificador verde-blanco, no sé, es ese. ¿No? Entonces pongámosle nombre. Este es blanco-azul, este es verde-blanco, este es azul-verde y este es azul-rojo, no sé. Queda bien desordenado. Pueden intuir que no es buena idea. ¿Ya? El problema de esto es lo mismo que antes, ¿ya? Hay regiones que no son determinables. Por ejemplo,
esta región que está aquí, este clasificador me dice que es azul, porque este es el azul rojo, ¿cierto? Pero este clasificador me dice que es verde, de esta región, ¿no? Entonces, lo mismo. Entonces, el problema de ambos conceptos es que ambos conceptos dejan regiones indeterminadas. Entonces, ¿cuál es el método que hay que usar? Hay que usar K-clasificadores. Perdón. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no funcionan? No funcionan porque cada uno de estos cada uno de estos clasificadores toma las clases separadas, ¿cierto? Toma o interacciones de dos, no se sabe qué está pasando con el resto, o ese es el segundo, y el primero agrupa todas las clases cada vez en una, ¿ya? Entonces, en vez de hablar de K menos un clasificador o K por K menos un medio clasificador, vamos a usar K funciones lineales. Lineales de la forma YK igual a K traspuesto X más BK. ¿Cierto? Este es como el clasificador, perdón, este no es el clasificador, esta es una función lineal. El clasificador, para convertirlo en clasificador, hay que complementar la función lineal con el criterio de decir, ok, si la función es positiva, entonces soy clase 1, si es negativa, soy clase 2. Entonces, todavía no estoy hablando del clasificador. Vamos a usar K funciones lineales, es decir, una por clase, y cada punto, ¿no? Lo voy a escribir acá. Cada punto de mi espacio tengo clase 1, tengo clase 1, tengo clase 2, tengo clase 3, etc. ¿Ya? Entonces, defino K funciones lineales y para cada punto yo evalúo I1 de este punto, evalúo I1 de X, I2 de X, I3 de X, hasta I4 de X, y voy a asignar la clase como el arg max K de IK. ¿Ya? Entonces, tengo K funciones lineales, voy a evaluar esas K funciones lineales en mi punto, y el índice K que me dé el elemento más alto, esa va a ser la clase. Ahora, quedan varias preguntas. Porque no digo de dónde salió esto, ¿cierto? Quedan varias preguntas. Lo primero es si esto efectivamente, si esta formulación efectivamente colapsa al caso binario. ¿Ya? O sea, si yo elijo K igual 2 y tengo solamente dos discriminadores lineales, uno para clase 1, uno para clase 2, y los evalúo, uno me da mayor que otro, efectivamente recupero el concepto que introduje antes. ¿Qué otra pregunta? La otra pregunta es si quedan regiones indeterminadas. Si quedan regiones indeterminadas. ¿Ya? Si hay regiones del espacio que no le puedo asignar clase de esta forma, como lo que me pasaba acá. Y en general, un poco de intuición si este es un clasificador válido, ¿cierto? Clasificador válido. Uno puede analizar la zona de la región de decisión, ¿cierto? A ver cómo es en este discriminador, si las regiones que quedan son convexas y todo eso. Entonces, esto para que sea más entretenido, lo vamos a dejar de tarea. ¿Ya? Esta va a ser la tarea de esta parte. Voy a escribir tarea. Por supuesto, pueden empezar a hacerla con lo que acabo de decir, pero vamos a darla en un enunciado bien formal. Entonces, ¿cuál es la tarea? Clasificación multiclase. Yo les digo que estos conceptos que vimos antes de los K menos un clasificadores o one versus all and one versus one no tienen mucho sentido. Lo que hay que hacer es usar K funciones lineales y decidir en base a cuál es la mayor función lineal para cada punto. Esa es la clase. Entonces, decir que efectivamente esto es un buen clasificador multiclase en base a estas preguntas que están acá. Esa es parte de la tarea que viene, por supuesto.
Bueno, ahora que entendimos un poco cuál es el rol de los parámetros dentro del modelo de clasificación lineal y además cómo construir un clasificador lineal multiclase, nos vamos a enfocar en cómo encontrar estos parámetros, cómo encontrar A y B. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto? Ajuste de parámetros. ¿Ya? Y ya sé que queremos avanzar, ¿cierto? Pero esto lo vamos a hacer también usando mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados porque es lo que conocemos. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ocupar mínimos cuadrados es usar una modificación, perdón, una codificación. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que nuestro input es XNRM, ¿cierto? Y nuestro output es Y igual 0,1 si quieren, pero en realidad en el caso general lo que tenemos es Y es clase 1 o es clase 2. Eso es lo que tenemos. Entonces necesitamos darle un valor a Y que podamos restar para usar mínimos cuadrados, ¿cierto? Si el Y real es clase 1 y si el Y estimado es clase 1 o clase 2, ¿cómo asignamos un error? ¿Cierto? ¿Cómo definir una distancia para los Y? Entonces para eso vamos a usar una codificación y vamos a introducir la variable t, ¿ya? Que va a estar en este espacio, 0,1 a la k. Aquí recuerden que estamos k clase. En general vamos a considerar multiclase desde ahora, ¿ya? Tiene más sentido. K clase. Vamos a usar esa codificación en donde si X es clase C1, entonces Y habíamos dicho que era 1, entonces T va a ser igual, ¿cómo lo escribo? TI así va a ser 1 y T1 y los T que son distintos de 1 van a ser 0. ¿Ya? Yo dije para clase 1, pero estamos hablando de K clase. Entonces, si X es clase J, entonces Y es J, ¿cierto? Y nuestra clasificación va a ser que el TJésimo es 1 y todos los T distintos de J, todos los TI distintos de J van a ser 0. O sea, la codificación T es un vector de este tipo. 0, 0, y ahí tiene un 1 y después puro 0, en donde si ese 1 está en la posición jésima, entonces, o si solo es en realidad, X es clase CJ. Esa va a ser nuestra codificación. Entonces usamos esta codificación por dos razones principalmente. La primera es poder dar valores numéricos a Y y no simbólicos. Numéricos a la clase. ¿Ya? Y ya podemos hablar de discrepancia, ¿cierto? Si el Y real es 0,0100 y el Y estimado es 1,0000, entonces puedo definir una métrica entre ellos para saber cuán mal estoy. Por ejemplo, si las clases son peras y manzanas, bueno, peras es 1,0 y manzana es 0,1. Bueno, esa es la razón de por qué usamos una codificación. Ahora, ¿por qué esta codificación? Porque la distancia entre cualquier... Bueno, en primer lugar, los símbolos que los valores que puede tomar t son solamente k valores, ¿cierto? Puede tomar el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y así hasta el 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces existen solamente k posibles valores para la variable t.
así como también había acá posibles valores para la variable y. Pero la diferencia con esta codificación es que todos los posibles valores de t están a la misma distancia euclidiana, si quieren, de cada uno. Entonces, se lo voy a poner todos los valores de t están a la misma distancia. ¿Ya? Entonces aquí tengo el t que equivale a la clase 1, el t que equivale a la clase 2, el t que equivale a la clase 3, y la distancia entre t1 y t2 es la misma que de t1 y t3, es la misma que de t2 y t3. En cambio, cuando tengo esta codificación, y igual 1, 2, 3, implícitamente estoy diciendo que la clase 2 está igual de cerca que a la 1 y que a la 3. Sin embargo, la clase 1 está más lejos de la 3 que de la clase 2. Y eso no tiene sentido en el criterio de mínimos cuadrados, porque estoy diciendo que hay clases que se parecen más y clases que se parecen menos, y eso no tiene sentido. Y finalmente, ¿cómo se llama esta codificación? Se llama one-hot encoding. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Por supuesto, cuando tengo 1.000.000 de clases no es la mejor opción porque voy a tener variables de dimensión 1.000.000, pero bueno, no todo puede ser bueno. La distancia entre estos t es raíz de 2, por supuesto. Entonces, prosigamos. Definimos entonces nuestras funciones lineales para el clasificador multiclase. Van a ser de esta forma. Lineales YK igual A traspuesto K más B K, ¿cierto? Y por supuesto sabemos que esto es un modelo afín. Yo quiero un modelo lineal, lo voy a escribir como ¿cómo lo puedo escribir? Lo voy a escribir como teta gorrito K X gorrito, ¿ya? Donde teta gorrito, la misma notación que en la regresión, ¿cierto? Va a ser A con B, y X gorrito va a ser X con 1. ¿Ya? Y esta es la función lineal para la késima clase. Entonces yo puedo escribir el modelo completo como Y, ¿cierto? Que es igual a Y1, Y2 hasta YK. Lo puedo escribir como un gran teta mayúscula. Lo voy a escribir... ¿cómo lo puedo escribir? Lo voy a escribir así. Así. Teta mayúscula. Gorrito también. Traspuesto a X. ¿Ya? Y esto me va a dar el vector donde tiene la función lineal relacionada con la primera clase, segunda clase, tercera clase, y yo tengo que buscar en ese vector de Y cuál es el mayor, y recuerden que de esa forma encuentro la clase. Entonces supongamos ahora que tengo, ¿ya? Porque necesito datos para entrenar, ¿cierto? Entonces, usando mis datos, de ¿cómo lo hacemos acá? Necesito otra slide. Listo. Eso. Voy a hacer un poco de orden acá. Tengo mi modelo definido de esa forma, ¿cierto? Y voy a considerar que tengo mis datos x igual x1 hasta xn, y que tengo mis clases, ¿cierto? Pero las clases las voy a considerar dentro de mi codificación t1 hasta tn. ¿Ya? Entonces, de esta forma yo puedo escribir mi función de costo, que la conozco porque voy a estar con mínimos cuadrados, ¿cierto? Que va a ser igual a la traza de mi modelo, que es lo que está acá, teta mayúscula traspuesto X menos Y, menos T,
Y esto, tengo la forma cuadrática, ¿cierto? Entonces recapitulemos un poco, estoy entrenando un clasificador lineal multiclase, en donde tengo k funciones lineales, y voy a atacarlo como si fuera un problema de regresión, ¿no? Y para eso introduje la codificación t. Entonces voy a ajustar mi clasificador haciendo que la respuesta de mi clasificador sea lo más cercana a mi codificación t de los datos, ¿no? Y eso, por supuesto, sabemos que me va a dar la solución de mínimos cuadrados, que es teta grande gorro, ¿cierto? Va a ser igual a x gorro traspuesto x gorro a la menos 1 x gorro traspuesto y, ¿cierto? Listo. Entonces, ventajas y desventajas. Ventajas. Solución en forma cerrada, fácil de calcular. ¿Qué más? Bueno, y desventajas, que en realidad este clasificador no tiene ningún sentido y les voy a explicar inmediatamente por qué. Mi codificación, mis t, son elementos que tienen 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Mientras que mi predicción, en este caso, va a tener la forma teta por mi elemento nuevo, ¿cierto? El teta que está ahí. X traspuesto X con gorrito a la menos 1, X gorrito traspuesto Y por... perdón, es al revés, porque es teta, bueno, es eso traspuesto por mi X. Esto es una matriz, la matriz de todos mis datos, ¿cierto? Que tiene valores continuos, es una matriz que puedes tomar cualquier valor. Y X es un vector de Rn. Entonces esto sabemos que va a ser un vector de Rk. Y que en ningún caso va a ser un vector de ceros y unos, ¿ya? Porque esto es un modelo lineal. Y por supuesto un modelo lineal con este modelo de observación que es lineal, si yo vi ceros y unos, pero le meto un X que es muy grande, ya no me va a dar ceros y unos, me va a dar cualquier cosa. Entonces, las respuestas no tienen ninguna estructura como los datos que yo tenía. Entonces, igual voy a tener que tomar el Y y ver cuál es la coordenada del Y en donde el número es mayor. Entonces, como que voy a tener que hacer un tratamiento manual para extraerle la clase, pero no es que me diga la clase. Y el otro problema es que como estoy en mínimos cuadrados, ¿cierto? Tengo sesgos importantes. Por ejemplo, voy a poner acá un caso. Supongamos tengo estas clases. Tengo clase 1 y tengo clase 2. ¿Ya? En este caso, mi clasificador va a ser de mínimos cuadrados, por eso va a ser este, ¿cierto? Listo. Ahora, si yo, supongamos que acá tengo 1000 puntos, supongamos que tengo n rojo puntos, y acá en este caso tengo n azul puntos, y supongamos que nr igual a n azul, ¿no? En ese caso todo bien, queda súper bonito. Pero si n azul es mucho más grande que n rojo, ¿ya? Aquí le voy a poner, este es el caso que nr igual n azul, ¿ya? Si n azul es mucho más grande que nr, como el costo es cuadrático, entonces aquí estoy equilibrando, ¿cierto? Ese costo, más ese, al cuadrado todo, más ese costo, con, por el otro lado, ese costo, con ese costo, con ese costo. Pero si tengo muchos más elementos acá, la región de decisión se va a ir fuertemente hacia acá. Y va a quedar por aquí. Va a quedar por acá. Va a quedar por aquí, ¿no? Entonces esto sí, NR mucho mayor que NA. Y lo que no tiene ningún sentido tampoco es que si yo tengo puntos azules por aquí, muchos puntos azules por acá, como el costo es cuadrático, eso me va a traer la región de decisión mucho más acá y capaz que quede por aquí la región de decisión. Entonces, si se dan cuenta, la recta original
divide perfectamente cuando tengo datos rojos aquí y azules acá, pero si yo esfuerzo más puntos azules, por el criterio de mínimos cuadrados, la curva quiere venir más cerca, ¿ya? Incluso quiere venir tan cerca a esta cantidad de puntos que me está mal clasificando los que están acá. Entonces, ¿por qué tengo ese problema? Porque estoy ocupando la métrica de mínimos cuadrados. Noción, voy a poner acá para que quede registrado, noción de distancia. Entonces, ¿cuál es el problema? Estoy ocupando la métrica de mínimos cuadrados que es apropiada para una noción de distancia, ¿cierto? Yo quiero que mi recta replique mis datos. Eso estoy haciendo con el problema de regresión, pero los datos tienen una respuesta que son ceros o 1. Entonces estoy tratando como de emular los ceros y 1 con una recta. Imposible, porque la recta uno la mide en función de su distancia, de cómo puedo replicar los datos en el modelo de regresión. Sin embargo, en el problema de clasificación no existe el concepto de distancia. La clase está bien clasificada si le achunté a la misma clase, y la clase está mal clasificada si no la achunto. Entonces, o tiene un costo nulo o tiene un costo único. En cambio, el criterio de mínimos cuadrados da costos crecientes en función de la entrada, que no tiene sentido y termina en estos artefactos para el problema de clasificación. Bueno, creo que eso fue todo por hoy, por esta clase al menos. Seguimos con la segunda parte del problema de clasificación en la siguiente clase.